En Australia, ¿cuándo es su viaje a Puya? ¿Ya fue? Creo que fue ayer. Ok. Pero aquí estamos. Entonces, Hare Krishna, para los devotos en otros lugares, estoy hablando con los devotos de México, del distrito infernal, del distrito federal, ¿verdad? Bueno, entonces, el tema de hoy, ¿cuál sería? Bueno, tenemos un tema, pero el principio sería que nos comente qué anda haciendo en Australia, cómo van sus actividades trascendentales de prédica. Bueno, les puedo decir que aquí en Australia hay una, ¿cómo decir? Hare Krishna. Hare Krishna. La pobre jovencita desapareció atrás. Aparezco y desaparezco. No, puedes manifestarte, pero... sí. Hay tantos devotos aquí en Australia súper favorables que realmente... ¿Quién es eso atrás? Son devotos, discípulos de Jayapataka Maharaj, Jayadeva Hari, Bhakta Samuel, y también, ahorita le pasamos una lista de todos los devotos que están aquí, si nos permite. Sí, vaya. Bueno, sí, primero lo que vamos a hacer es, primero voy a hablar porque hay devotos en otras partes y después al final, cuando terminamos la conferencia. ¿Quién es la devota atrás ahí? Ishta Maharaj. Istita. Sí, desaparecí. Entonces, aquí en Australia hay una cantidad inesperada de devotos que están acompañando mi prédica y en todas partes encuentro de buenos devotos que dicen que esa prédica cambió sus vidas, que están escuchando ya por años y también después voy a Nueva Zelanda, allá también me dijeron los devotos de allá que todos los devotos así mayores están escuchando ya por años. Así que así es arreglo de Krishna, misericordia de Krishna, que hay tantos devotos, más que yo esperaba, que apoyan 100%. Y que sí, hemos hecho programas muy extáticos. Es un país muy bonito y está todo súper favorable aquí. Lo único problema es que me costó un poquito aprender a caminar de cabeza para abajo, pero ya no es un problema. Entonces, sí, está todo súper extático, muchos devotos, muy buenos devotos. Y ahora estoy en Govinda Valley. Entonces, ¿cuál es el tema hoy? Yo le quería, el tema obviamente es festejarlo y desearle todo lo mejor y que Krishna le dé toda la protección que le permita siempre seguirnos brindando su asociación y también sus enseñanzas sublimes. Yo tenía unas preguntas respecto al libro del Mahabharata que salió, que por cierto está muy bonito, Srila Charede. Muy emotivo. Espero que no quieres tu dinero de vuelta. No, al contrario. No, está muy bonito y esperemos que pronto esté en español. En el libro se habla de las grandes personalidades que participan, devotos puros del Señor, el mismo Señor Supremo, y se generan muchos conflictos que la pregunta es, ¿por qué si el Señor puede arreglar todo en un instante,
se generan muchas características muy intrínsecas, difíciles de entender y complejas. Una vez que escuché el análisis de usted, pude entender que hay cosas muy, muy complejas en todas esas cosas. De hecho, la vida es muy compleja. Sí, bueno, sobre Mahabharata, si Krishna es todopoderoso, porque la historia de la Mahabharata se desenvuelve así con tantos problemas y complicaciones, porque si no, no sería una buena película. Así que, o sea, tenemos que recordar por qué Krishna descendió a este mundo, por qué Krishna coreografó, digamos, toda la historia de Mahabharata. Es para entretener a los seres humanos, porque como podemos observar tanto en México como en todos los países del mundo, tanta gente va al, como se dice, al cine, o sea, las películas, ¿verdad? Hollywood, todo eso. ¿Quién no va? Hasta algunos devotazos van. Entonces todo el mundo va porque casi a todos les encanta una buena historia. Entonces Krishna está logrando hacer dos cosas simultáneamente. Una es instruirles a las almas condicionadas, al mismo tiempo echarle un poco de azúcar, o sea, atraer las almas, porque Krishna, a pesar de ser todopoderoso, no obliga a nadie. Él respeta al libre albedrío de todo el mundo. Entonces Krishna, sabiendo que la gente, a todo el mundo le gusta las historias de guerra, ¿verdad? De combate, todo eso. Entonces Krishna creó una super historia. Y por su misericordia. Y además de eso, una historia no compleja no sería realista. Una historia. Se fue el sonido, Sri Lachado. ¿No me oyes ahora? Ya. Pero lo último que dijo, que además de eso, y nos quedamos en suspenso. Sí, ponga por favor otra manera ahí. Entonces, porque la vida real es complicada. Por ejemplo, viendo hoy en día la situación política en el mundo, ni todo país es tan afortunado como para tener su AMLO. Entonces, El Salvador tropical, ¿verdad? Entonces, la vida es complicada, la política es peor que complicada. ¿Y cómo puede Krishna entretener a centenares de generaciones de seres humanos por millares de años si él hubiera presentado una historia no realista que todo el mundo dice que no, el mundo realmente no es así? Entonces Krishna, con ese motivo de amor por sus propios hijos, él presenta algo que nos desapega de Hollywood. Hay otra pregunta. Hoy tenemos una oferta 2 por 1 o 2 por el precio. Hare Krishna, yo le quería preguntar, Srila Charyadev, que el programa de Krishna West lo debemos de considerar un programa de poligurus, o sea, de muchos gurus,
o un programa nada más exclusivo de usted? O sea, debemos invitar a todos los gurús a que se unan, a que hagan aquí eventos y le prediquen a las personas, o solo debemos presentarlo a usted. Es un programa para cualquier gurú que apoye 100% Krishna West. Okay. O sea, no es simple, respetamos a todos los gurús, obviamente. Los respetamos sinceramente, pero Krishna West es Krishna West. Estamos tratando de hacer algo específico y invitamos a personas que quieren apoyar y ayudar a ese programa. Entonces, los propios gurús son ellos que tienen que decidir si quieren apoyar nuestro programa o si quieren nada más aprovechar que hay un programa Hare Krishna. O sea, es un programa específico y ellos deben apreciar eso y respetar eso y son ellos que tienen que decidir. Sí, y también le quería preguntar otra cosa, Silacharya Dev. Aquí en nuestro accionar diario en Krishna West, hemos visto que Dios está excesivamente desprestigiado, ¿no? Como que han hecho muy buen trabajo para volverlo muy poco atractivo. Entonces, ¿qué nos recomienda usted para que la gente entienda que es víctima de un engaño, que realmente Dios es todo atractivo? Porque hemos visto aquí en el día a día que... Porque no es que solo son víctimas de un engaño. Bueno, sí es verdad lo que dices, pero hay dos engaños, el engaño de las religiones y el engaño de los ateístas. Porque hay una condición psicológica que se llama, no sé en español, en inglés es post-traumatic stress disorder, un desorden. Postraumático. Gracias, Kaviraj. Sí, un desorden postraumático. Y podemos decir que la historia religiosa del Occidente es sumamente traumática. Hubo un nivel de crueldad, de atrocidades, de masacres, de fanatismo, de guerra contra el raciocinio humano, que dejó toda una civilización, por lo menos el sector, digamos, más inteligente, más intelectual, más educado, dejó todo un sector de la sociedad traumatizado. Entonces, los síntomas de ese desorden postraumático los síntomas principales son hipervigilancia, porque que es una cosa no es una cosa filosófica, es casi neurológica, en el sentido que el sistema nervioso se protege contra otros choques. Y por eso uno es hipervigilante, y por ser hipervigilante uno rápidamente se retira de situaciones que normalmente no serían vistas como peligrosas. Y entonces lo que yo siempre explico y he tenido, yo diría, casi un éxito total con intelectuales, explico que en el, ¿cómo se llama? Dialéctico de Hegel y Marx, querido Marx, que sus seguidores mataron entre 10 y 20 veces más inocentes que Hitler. Y aún así hay imbéciles en las universidades que creen que es sexy ser marxista.
Si uno aparece en el campus con una suástica, eso probablemente no vas a tener muchos amigos. Pero los marxistas mataron en el siglo XX entre 10 y 20 veces más personas. Viva la izquierda. Entonces, lo que yo explico es que la sociedad moderna está, ¿cómo se dice?, atrapada en la segunda fase del dialéctico. O sea, la fase de antítesis. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, normalmente para una persona psicológicamente saludable, hablar de un ser supremo sería simplemente un concepto filosófico bastante interesante. Porque, entre otros motivos, porque podemos observar que toda la tendencia natural de la filosofía seria es de buscar expresiones y formulaciones cada vez más sencillas y sintéticas, integradas, para expresar una verdad profunda. Y es por eso que desde el tiempo de Platón, los filósofos, o Platón rechazó al politeísmo, por ser una expresión teológica bastante subdesarrollada. Por ejemplo, en la física se busca la, ¿cómo se dice en español? Ecuación. La ecuación que explica todas las demás ecuaciones. Y es un principio en la física, por ejemplo, en cualquier ciencia o en la filosofía académica, que en cuanto más conocimiento tú puedes expresar con menos palabras y conceptos, más avanzado el concepto. Entonces, el concepto de una fuente de todo es un concepto filosóficamente fantástico. Es la conclusión natural, no desde el punto de vista religioso, pero desde el punto de vista de lógica, de la filosofía, es el concepto supremo. Entonces, el hecho de tantas personas no querer saber de Dios no se puede explicar como un resultado de raciocinio. O sea, es un sentimiento no filosófico, sino psicológico. Entonces hay que preguntar qué tipo de psicología lleva una persona a rechazar a priori los valores naturales y lógicos de la investigación racional de la verdad. Porque rechazar a priori el concepto de una fuente suprema es sumamente irracional y más o menos resulta imposible una investigación seria y racional, investigación de la verdad absoluta o de la verdad o de filosofía seria. Entonces, ¿por qué tantas personas así llamadas personas inteligentes actúan en forma tan irracional contra los principios básicos de la lógica? Y por eso digo que la explicación no es filosófica, porque sus premisas son antifilosóficas, sino que psicológica. Y si queremos saber por qué son psicológicamente, digamos, un poco dañados ellos, yo sugiero que estudiando la historia, que tenemos todavía esa fuerza o esa presión de un trauma histórico. Porque todo el mundo sabe que las inquisiciones, ¿cómo se dice? Cruzadas,
que todo eso era muy malo. Pero la verdad es, cuando estudia la historia más seriamente, lo que descubres es que es bien peor de que pensabas. O sea, la imagen que todo el mundo tiene de las inquisiciones, las cruzadas, las guerras religiosas, cuando estudias seriamente, descubres que de hecho era bien peor. Y si se hace la pregunta por qué una institución religiosa se volvió, ¿cómo decís? La institución más asesina en la historia humana. Una fuente casi sin paralelo, una fuente de crueldad, de tortura, de matanza. Una religión que dice que representa al príncipe de la paz. Es un poco, ¿cómo se dice en español? Paradoxal. Paradójico. Sí. Entonces, y yo podría explicar la fuente de esa maldad. Tendríamos que ver figuras como Pablo del Nuevo Testamento, Agustino, los dos tenían una psicología bastante problemática. Brevemente, en pocas palabras, Pablo, antes de volverse cristiano, mataba a cristianos. No solamente los mataba, pero los mataba en una forma bastante cruel y horrible. Que, ¿cómo se dice? Con piedras, ¿cómo se dice? Sí, pedradas. Sí, a pedradas. Que es una de las formas de matanza más. Porque con las piedras se quiebra la persona, le salen los ojos. Es una forma de matanza extremadamente fea. Y él lo hacía con mucho entusiasmo. Entonces, mismo que una persona después se convierta y ahora, discúlpeme Dios, que bla, bla, bla. Y mismo que sea sincero eso, lo que quiero decir es que personas neurológicamente normales no hacen cosas así. Solo una persona bastante problemática podría hacer eso. Entonces tenemos una persona, y el momento en que Pablo se vuelve cristiano, empieza a agredir a todos no cristianos. O sea, en todo momento de su vida adulta está atacando a alguien. Él no puede vivir sin atacar, sin insultar, sin agredir. Es una figura problemática, digamos. Tenía orgullo de ser echado por la fuerza de toda ciudad que jamás hubiera entrado. Para él era un honor de ofender, insultar y más o menos dejar loco a todo pueblo que jamás entró. Tiene orgullo de eso. Así como antes tenía orgullo de matar a los cristianos. El segundo arquitecto, por mucho más influyente de la iglesia, fue Agustino. Agustino tampoco es normal. Porque sabemos de la historia de Agustino mismo en sus confesiones, de que antes de volver a la religión de su madre, Santa Mónica, ¿verdad? Y también una playa, pero antes de volver a la religión, porque él había rechazado el cristianismo porque le pareció demasiado fanático, ignorante. Después fue porque él nació en el norte de África, que era como el Mississippi del Imperio Romano.
Después fue a Milano, que era como Nueva York. Fue a la Manzana Grande, fue a Milano. Allá encontró, después de muchos años, a algunos cristianos, hasta tal vez obispos, sacerdotes, que eran seguidores de Platón. Y cuando vio eso, que uno puede seguir a Platón y también seguir a Jesús, él entró. Pero lo interesante es que 10 años, por 10 años, o como se dice en ciertos países, 10 años, por 10 años, por 10, hay acentos regionales muy simpáticos. Entonces pues, por 10 años, por 10 años como adulto, no como joven o niño, 10 años de adulto y muy inteligente. Él seguía un así llamado profeta llamado Mani de Persia, que no tuvo una muerte natural por su filosofía. Pero ese Mani y los seguidores de Mani se llamaban los maniquíes. Los maniquíes. Ellos trataban de responder a la pregunta si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y dieron la respuesta porque el Dios de la Biblia, que sí creó el mundo, es el diablo. Que el Dios del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento es el diablo. Y por eso este mundo es malo, nuestros cuerpos son malas, nuestras almas son completamente contaminadas y absurdas, y todo en nuestros cuerpos, el mundo en sí, todo es malo, todo es malo. Y cuando Agustino volvió a la iglesia cristiana, trajo esos conceptos tan saludables. Bueno, y después de eso la cosa se puso peor. Entonces, mi punto aquí es que en vez de simplemente, o sea, tenemos que entender por qué se ha generado entre los así llamados intelectuales un concepto que la religión es algo negativa, religiosa. Es interesante también porque son todavía aficionados de Marx, a pesar de que los marxistas mataron entre 10 y 20 veces más inocentes que Hitler. Entonces, el hecho de esas personas condenar la religión sin entender la historia religiosa, por ejemplo, dicen que las religiones son causa de las guerras, ¿verdad? Es uno de sus mantras ignorantes. Primero que la religión de Marx, que es una religión, mató a mucho más gente. Así que ellos llevan la medalla de oro. Si queremos hablar de religiones que crean guerras y matan a muchos inocentes, el premio de oro va a la religión marxista. Y segundo, si estudiamos la religión en el mundo, podemos observar que en Asia, por ejemplo, así como entre los greco-romanos, no hubo guerra religiosa. Una guerra religiosa era muy excepcional. Por ejemplo, en Europa pagano, en el Imperio Romano, no hubo guerra religiosa. Eso no existía. Y mismo en India no había guerra religiosa. La guerra de Kurukshetra es Dharma Yuddha, una guerra de Dharma en el sentido de Dharma de justicia. Es una guerra por la justicia. La palabra Dharma no significa en sánscrito una religión sectaria, sino la justicia, las leyes de Dios. Así que fue una guerra promoviendo la justicia.
Por eso los que critican la religión son casi increíblemente ignorantes. Ellos mismos están, ¿cómo se dice? Presos. Ellos están presos en un dialéctico histórico. Y entonces lo que les pido a los asesinos intelectuales, que tenemos que avanzar hasta la tercera etapa de la dialéctica histórica. Y uno que está preso en el antítese es simplemente un reflejo de espejo. Es simplemente un reflejo de espejo de lo que odia. Es por eso, como todo el mundo sabe, los marxistas y los fascistas eran las mismas personas. Es como un círculo que uno se opone tanto al enemigo que se vuelve el enemigo. Y eso es, creo que la segunda ley de Newton, de moción, de que cada fuerza en el universo genera una fuerza igual y opuesta. Entonces, después de un extremismo religioso, un extremismo cruel religioso, eso ha generado un ateísmo igualmente cruel y extremista. Entonces, personas inteligentes deben superar esa batalla de extremismos crueles y fanáticos, superar esa dialéctica y llegar a un punto racional. Eso es. Entonces, voy a tener que despedirme. ¿Le cantamos sus mañanitas antes de que se vaya? Sí, también por favor mande el pastel por correo. Sí. Aquí se lo mostramos. Ay, no, se lo... Porque no alcanza el cable. A menos que lo acerquen el pastel. Mientras vamos a ir cantando Swing HD mientras usted ve su pastel. Sí, sí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Muy bien, tienes que dar un pedacito a Peje. Ya, gracias a todos. Muchas gracias. Hare Krishna. Felicidades, Hare Krishna. Adiós.
Y gracias a todos ustedes por asistir. Hare Krishna.